Hola, bienvenidos a Conservamos. Mi nombre es Omar Moreno y el día de hoy vamos a dar un resumen de la tercera lección en el volumen de lecciones titulada Marxismo desenmascarado, dada por Ludwig von Mises en los 1950. Los primeros dos capítulos ya están aquí publicados en el canal Conservamos en Español, por si gustan buscarlos y comenzar allá. Ahora, aunque estas lecciones están conectadas, no es absolutamente necesario que se vean en orden. So, si te encuentras aquí y este es el tema que te interesa, te invito a que te juntes conmigo el resto del video para que veas exactamente de qué forma Mises nos da una nueva perspectiva una nueva perspectiva en cómo interpretar el evento histórico de la revolución industrial. La lección se titula El individualismo y la revolución industrial. El resumen fue escrito por mí, se publicó en inglés en conservamos.com, pero aquí estaré usando una traducción que nos aporta Google en el traductor automático y yo creo que sería lo suficientemente adecuada para poder yo compartir los puntos mayores que Mises nos da aquí en esta lección. Bueno, durante la conferencia, la tercera conferencia, Mises nos habla sobre el liberalismo y el colectivismo, sobre Marx, claro, el capitalismo y la revolución industrial. Esos son los puntos mayores los cuales nos comunica Mises en esta lectura. El liberalismo aquí, en este contexto, no se usa como en Estados Unidos se le puede decir liberales a los izquierdistas o quizá a la mayoría, diríamos, de la gente que pertenece al Partido Político Democrático. Aquí no se está usando necesariamente de esa manera. La manera es una histórica que se refiere al clásico liberalismo clásico. Es decir, y tenemos por entendido que el liberalismo clásico era el grupo de pensadores que nacieron o que surgen de la era del iluminamiento, que están preocupados con la idea de la libertad del individuo. Es así de simple. Mises aquí está tomando la parte del liberalismo clásico en el sentido de que él cree que la fundación social de un gobierno existe primeramente para la defensa de la libertad del individuo. Es decir, que Mises retoma el objetivo, como los liberales racionalistas, que se embarcaron en un viaje para establecer gobiernos dedicados al avance y a la protección de la libertad, la protección de la libertad de las personas. El desafío a esta idea, la idea de proteger los derechos de la libertad de las personas, vino por colectivistas como Carl von Savigny, alguien que Mises aquí menciona. El colectivista sostenía que la fuente y el poder de las leyes no era el individuo, sino el alma de toda la unidad, el alma de toda la sociedad. ¿Verdad? Y vemos que hay muchos pensadores filosóficamente hablando de la historia, hay muchos pensadores que ya tenían un concepto no solamente de una sociedad, pero de la existencia de una alma de la sociedad, de una unición metafísica o sobrenatural de la sociedad, ¿verdad? Y ahora, aquí tenemos algo que Mises nos dice, no es el individuo que piensa, es la nación o una entidad social que utiliza al individuo solo para la expresión de sus propios pensamientos. Eso es una descripción de lo que es el colectivismo. El colectivismo es la idea de que yo como persona simplemente represento a algo más grande, más real y políticamente quizá más importante, ¿verdad? Y en este sentido, Marx se separa de Hegel, porque Hegel sostenía que la historia era una evolución hacia la forma de la libertad más significativa para el individuo, aunque obviamente hay nociones del Estado en Hegel, eso es claro, y la importancia del Estado en la filosofía de Hegel es muy clara, pero Marx y Engels no eran defensores del individualismo, aunque como Hegel decían también querer la liberación total del individuo
de la opresión, del capitalismo, claro. Pero bueno, según Marx, toda la unidad sigue su cambio bajo la apariencia de fuerzas productivas materiales, ¿verdad? Toda la unidad sigue su cambio, y por la unidad se refiere, obviamente, aquí Google así lo tradujo, pero la palabra adecuada aquí es toda la sociedad, todo el conjunto de gente y su historia va y se está moviendo según el avance de las fuerzas de producción, ¿verdad? Entendemos eso del marxismo, que la historia se mueve conforme se va avanzando y se va cambiando cómo los humanos producen por sí mismos la sustancia de su vida. A eso se refiere, aquí Mises. El individuo no podía hacer ninguna diferencia aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien está a cargo, o que la entidad que está a cargo de mover la historia, no es el espíritu hegeliano para Marx, sino la evolución de las fuerzas productivas del humano, ¿verdad? O más bien de una sociedad. Según Marx, si Napoleón no hubiese nacido, otro hubiera ocupado su lugar. Dadas estas diferencias entre el individualismo y el colectivismo, la forma adecuada política vendría a través de la revolución y no la constitución, según Marx. Entonces, por eso por eso los marxistas hablan sobre la revolución socialista. Históricamente también así los vemos, ¿verdad? Son revoluciones, se consideran revoluciones, no necesariamente constituciones. Bueno, continuamos. La revolución es una moneda de dos caras. Por un lado, significa revolución violenta, y por otra, una evolución gradual. Marx le dio a la revolución industrial una función particular como el catalizador histórico para el cambio que traería el socialismo. Para Marx, la revolución industrial era muy importante, era un paso esencial para el movimiento hacia el socialismo. El liberalismo también cumplió una función hacia ese fin. Marx nos enseña, Mises aquí nos dice, que el liberalismo, la idea de la libertad del individuo, era importante porque tenía su parte en el advenimiento del socialismo. A los ojos de Marx, el liberalismo era una oportunidad para que los señores, es decir, los dueños de todo, se liberaran de la responsabilidad de las personas que trabajaban sus tierras, ¿verdad? Y esto viene del fideísmo antes del capitalismo, cuando había solamente las familias nobles que eran dueños de todos, y los campesinos entraban a las tierras de los nobles a trabajar, y era el trabajo de las familias nobles de cuidar el bienestar de estas gentes trabajadoras. Pero bueno, el liberalismo se asegura, nos dice Marx, de que no más es responsable el señor, ¿verdad? La nobleza, por el individuo, por el campesino. Eso es lo que trajo el liberalismo, y es obviamente, a la vista de Marx, un paso esencial hacia el socialismo. Así es como él interpreta la historia, nos dice Mises. Y aquí tenemos unas frases que nos dice Mises. Dice, era necesario, dice Marx, que los trabajadores fueran libres para que el explotador los explotara, ¿verdad? No es posible explotar a un trabajador si ese no es libre para ser explotado, ¿verdad? La diferencia entre su situación y la de los esclavos y siervos era solo que el capitalista no tendría la obligación de cuidar a los trabajadores, ¿verdad? Y eso es gracioso porque, según Marx, la libertad que la filosofía liberal le trajo al individuo solamente le dio camino al capitalista para poder abusar libremente y sin responsabilidad alguna de esos trabajadores. Así lo interpreta Marx. Bueno, aquí continuamos. La siguiente etapa aquí de la lección se titula Marx, el capitalismo y la revolución industrial. Claro, continuamos en el mismo contexto, pero esta es una de las siguientes secciones de la lección. Dice, la idea liberal y la revolución industrial crearon las condiciones para la alienación que sufrirían los trabajadores bajo el capitalismo. Desafortunadamente, nos dice Mises, muchos han aceptado las proposiciones marxistas sin darse cuenta de la contradicción que
hay en ellas, ¿verdad? Que se implica en ellas. Supongamos que el capitalismo es un paso necesario e inevitable en el camino hacia el socialismo. En ese caso, uno no puede afirmar consistentemente, desde el punto de vista de Marx, que lo que hace el capitalista es moralmente malo. Entonces, ¿por qué Marx ataca al capitalista? Esta es una pregunta que nos deja Mises, y en esencia a lo que Mises se refiere es si el capitalismo, tanto el liberalismo, la libertad del individuo, la industria, la revolución industrial, es decir, y el capitalismo, todos son pasos concretos hacia el fin que Marx ha descubrido lógicamente. ¿Por qué es que Marx critica entonces al capitalista? ¿Verdad? Si es claramente un paso necesario. Y este punto se vuelve un poco más problemático según Mises. Marx atacó al capitalismo independientemente de si era un paso necesario hacia su conclusión. La teoría del subconsumo fue una de las formas de las cuales Marx ataca al capitalismo. Trató de explicar Marx la depresión económica diciendo que el capitalista se queda con una parte de lo que producen los trabajadores, reduciendo el consumo y de asimismo crear una depresión. Las depresiones económicas se vienen a cabo por la falta de consumo del producto, Marx pensó, y dice, esto pasa porque el capitalista se queda mucho del producto que crean los trabajadores. Pero Marx no fue consistente en este punto, nos dice Mises. Los escritores marxistas tampoco se preocupan de explicar este concepto con más detalle. Curiosamente, el subconsumo no provocó una disminución en la población. Aquí es donde Mises nos dice, bueno, asumamos que Marx tiene razón, que sí es el hecho de que el capitalista, explotando al trabajador, quedándose de ellos lo que ellos producen, crea un subconsumo. Dice, es porque entonces que vemos históricamente que no causó una disminución en la población. Muy al contrario, nos dice Mises. La población europea del siglo XVIII creció exponencialmente. La economía de Europa no podría hacer frente al crecimiento de la población. O sea que la economía en Europa no daba para más de lo que ya había. De hecho, había bastante pobreza ya en ese momento. Pero aún así, con el advenimiento de la industria y del capitalismo, la población crece. El cambio en los métodos de producción y los objetivos capitalistas cambiaron, según como Marx lo titula, las fuerzas productivas materiales, de tal manera que las necesidades estuvieron disponibles para la población en constante crecimiento. Esto es lo que Mises nos dice. Si vamos a tratar de usar la interpretación de Marx para entender la revolución industrial, tenemos que admitir que como sea que lo veas, la revolución industrial ayudó y hizo posible que la población se extendiera y creciera de una manera que no se había visto jamás en la historia, ¿verdad? Entonces continuamos. Esto es algo bueno. ¿Por qué la crítica? ¿Verdad? Si el capitalismo y la industria son pasos necesarios al socialismo y son cosas buenas porque están mejorando la calidad de vida, evidentemente dado por los números de la población, ¿por qué estamos criticándolo, verdad? Esa es la pregunta que aquí va por debajo de todo. Si el capitalismo no hubiera proporcionado los medios de sustento para las personas excedentes, habrían muerto de hambre. Si una economía nada más da lo suficiente en producción material de bienes para 5 millones de personas, ¿cómo es que 60 millones de personas resultan? Bueno, es precisamente por la industria y el capitalismo, ¿verdad? Y es algo que Marx, según Mises, no toma en cuenta. La viruela, nos dice Mises, fue responsable de muchas muertes en tiempos precapitalistas. Ahora, hoy al día, ha sido prácticamente erradicada, aniquilada.
Las mejores, las mejoras o las cosas que mejoramos en la medicina también son producto del capitalismo. Es imposible mejorar un producto sin la capital, sin la acumulación de capital para hacer ese crecimiento posible. Las investigaciones y todo lo demás, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Mises. La alienación provocada por la libertad del individuo y la revolución industrial no fue paso necesario hacia el socialismo, ni fue una catástrofe en absoluto, nos dice Mises. Los avances en la industria y la tecnología no se reservaron para los ricos. Los avances en la producción hicieron que los frutos de la industria fueran accesibles para todos. ¿En qué sentido? En que ahora no es solamente que el campesino le va a trabajar las tierras a las familias nobles. Ahora es que el campesino trabaja para crear de grandes números los mismos productos que ese trabajador va a consumir. Y esto lo vimos en la lección pasada. Hoy en día, la mayoría de las personas viven a un nivel de vida más alto que hace siglos. Con una nueva capacidad de producción, la población creció de 5 millones y medio en el año 1700 a 60 millones en el año 1940. La revolución industrial permitió que el trabajador más humilde pudiera... La revolución industrial permitió que el trabajador humilde produjera para las masas, para grandes números. Marx estaba ciego a lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Bueno, esto nos dice Mises, claro, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Marx, porque Mises nos da en esta siguiente parte de su lección más sobre Marx. Nos dice, Marx desarrolló su concepto de la conciencia de clase porque no pudo responder a las críticas de su sistema o de las críticas a su sistema. El concepto permitió a Marx decir, lo que dices no es cierto. Es solo ideología. Lo que un hombre piensa mientras no tengamos una sociedad libre de clases es necesariamente ideología de clase. Es decir, se basa en una falsa conciencia. La ideología es la mentalidad que ayuda a una clase a lograr sus fines. Con la ideología se vuelve a la crítica del capitalismo. ¿Cómo podría la ideología burguesa ser mala conciencia si sus ideas lo llevan a actuar de manera que hacen que la gente alcance sus fines necesarios para el advenimiento del socialismo? Esta pregunta ya la había hecho Mises. ¿Cómo es que criticamos el capitalismo si es el que nos va a preparar para el socialismo? Bueno, el problema para Marx es que si él y Engels descubrieron y compartieron la ideología del proletariado, ¿por qué necesitamos una mala conciencia? Y aquí lo leí un poco raro, pero a lo que Mises se refiere es ¿por qué existe el capitalismo que viene a cabo por la idea de la burguesa, ¿verdad? de la gente, del capitalista? Y si esa es una ideología mala y problemática, equivocada, y al mismo tiempo Marx y Engels ya descubrieron la ideología correcta proletaria, ¿por qué necesitamos históricamente la mala ideología? ¿Verdad? Bueno, una buena conciencia ya está disponible si es que la de Marx era la correcta. La respuesta es que sin una mala conciencia el capitalismo no puede madurar, y sin un capitalismo maduro el socialismo nunca puede llegar. Esa es la respuesta que nos dan. La apología de la producción burguesa, como la llamó Marx, ayudó al capitalista. Pero, dice Mises, pregunta Mises, ¿cuántas de sus acciones necesitan ser justificadas? Eran burgueses, programados para hacer lo que exigía la historia, lo que exige lógicamente el progreso que nos lleva al socialismo. Y eso es que hagan lo que les llega a hacer naturalmente, y eso es explotar al trabajador, ¿verdad? Si todo está lógicamente preparado para llevarnos a un fin, entonces es necesario que el capitalista haga lo que hace con los trabajadores, y eso es algo necesariamente el caso, algo que tiene que suceder. Antes de su muerte, Marx escribió que Rusia podía evitar el periodo de madurez del capitalismo.
¿verdad? Pero es importante que el capitalismo llegue a su madurez para que se haya creado lo suficiente en tecnología y en métodos de producción para permitir que el socialismo funcione. Esa es la idea de Marx, ¿verdad? Pero aquí nos dice Mises que Marx había escrito que Rusia quizá podría evadir este estado maduro del capitalismo. Esto nunca se hizo público, nos dice Mises, porque Marx se dio cuenta que si saldría a la luz del día, destruiría su teoría completamente. Sin embargo, Engels, que no era tan brillante, nos dice Mises, publicó esta carta, convirtiéndose esta carta en una pieza fundamental del partido bolchevique. Y no sé cómo exactamente se diga Bolshevik en español, pero si saben del contexto, ustedes saben de lo que estamos hablando. El capitalismo es un sistema, si se puede llamar sistema, en el que cada uno se promueve o sube la escalera según sus méritos, ¿verdad? Cuando uno no avanza sobre otro, este individuo se amarga. Los individuos son recios a admitir que no están donde quieren estar porque carecen de inteligencia. Los individuos no quieren admitir que viven como viven porque les falta algo, porque ellos son faltos o necesitan más inteligencia, más motivación, más talento, más disciplina. Nada de eso queremos admitir cuando estamos más abajo que otra gente. El socialismo, perdón, aquí me salté una línea porque dice, estos individuos toman sus faltas de inteligencia, de disciplina, de todo lo que ya mencioné, y lo toman con ira hacia la sociedad. El socialismo ofrece un lugar para que estos individuos se escondan. La envidia juega el papel en todo, nos dice Mises. Si todos son iguales, como lo promete el socialismo, ¿verdad? Pero bueno, si todos son iguales, la desigualdad significa que el sistema está roto, que el sistema es el problema y que debe haber un sistema diferente. Y para concluir, aquí dejamos unos comentarios más sobre Marx. Dice Mises, Marx tenía antitalento, es decir, él era falto de talento. Bueno, él tenía falta de talento, mejor dicho. Marx ignoraba la economía. Para quienes lo siguieron, la cuestión de cómo emplear mejor las herramientas y los factores de producción disponibles se dejó en manos de un funcionario socialista. ¿Okay? Escuchen esto bien. La pregunta de cómo mejor emplear las herramientas y los factores de la producción se deja en manos del líder político, de un líder socialista, y no del empresario, no del trabajador y no del consumidor. Marx no entendía que había que hacer cosas y esto era diferente a seguir las órdenes, ¿verdad? Una fábrica necesita todo lo que necesita en su administración y en producción y logística. Y estas necesidades existen independientemente de lo que el político, el líder socialista cree que es mejor. Ahí hay una distinción. A veces pueden estar de acuerdo, pero no necesariamente es el caso, ¿verdad? El socialismo no puede ser más que un estado policial, ¿verdad? Un estado totalitario, creo que así se puede decir en español. Todo el sistema termina en incoherencia, al igual que el tercer volumen de Das Kapital, nos dice Mises. Das Kapital, en su tercer volumen, no era más que una colección de citas sin sentido de los comités parlamentarios británicos sobre el dinero. Y Mises termina aquí concluyendo, totalmente absurdo. Bueno, entonces hemos llegado al fin, hemos llegado a la conclusión de la tercera lección. Espero y la disfrutaron, espero y hubo aquí algo de información y algo de interés sobre Mises, sobre sus opiniones del marxismo, para que tengamos una diferente perspectiva de la que comúnmente se nos presenta en nuestros libros, en las avenidas sociales y todo lo demás. Si han disfrutado este video, otra vez los invito a
a suscribirse al canal, a seguirnos en Facebook, Conservamos. Y aquí hay un playlist con los 2 anteriores capítulos y próximamente estaremos en producción de las lecciones que siguen aquí, ¿ok? Aquí les dejo el libro, la versión en español, Marxismo desenmascarado. Se encuentra ya en producción en español, no sé, yo creo que ya desde hace años, pero fue bastante difícil para mí encontrarlo, pero les digo, está disponible por si les interesan. Y claro, la versión en inglés es gratuita, se puede encontrar por mises.org. Y es todo por hoy. Gracias por ver el video hasta este punto. Que tengan buen día. Hasta la próxima.